Estados Unidos denunció que Venezuela se habría convertido en el principal refugio de Hezbollah. El ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley, indicó que los vínculos comenzaron con Hugo Chávez y se profundizaron con Maduro, expandiendo narcotráfico y lavado de dinero. Maduro lanza aplicación que permitirá el seguimiento y control de todos los venezolanos, replicando un sistema de vigilancia al estilo cubano. Además, declara que Venezuela y Colombia son una sola patria y respalda a Petro, un mensaje que genera alarma en la región. Estados Unidos descarta enviar tropas a Gaza y se limitará a coordinar esfuerzos de paz. El vicepresidente J.D. Vance aseguró que Washington trabajará junto a Israel y aliados árabes para mantener el alto al fuego. El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresó en prisión tras ser condenado por corrupción y financiación ilegal de campaña, convirtiéndose en el primer exmandatario encarcelado desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos denunció que Venezuela se transformó en el principal refugio de Hezbollah en América Latina. Según el ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley, los lazos comenzaron con Hugo Chávez y se profundizaron con Maduro. El grupo terrorista habría ampliado sus redes de narcotráfico y lavado de dinero con apoyo del régimen chavista. El ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, compareció ante el Comité de Narcóticos del Senado estadounidense para alertar sobre la creciente influencia de Hezbollah en América Latina con el apoyo directo del régimen de Nicolás Maduro. Billingsley reveló que según informes de inteligencia y prensa saudí, más de 400 miembros de la organización chiita habrían sido enviados desde Líbano hacia Sudamérica, principalmente a Venezuela. Durante su exposición aseguró que bajo la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el país caribeño proporcionó refugio, pasaportes y campos de entrenamiento a operativos de Hezbollah. Estimó que más de 20.000 documentos venezolanos fueron entregados a personas provenientes de Líbano, Siria e Irán, lo que permitió el establecimiento de una red transnacional con alcance regional. El exfuncionario también advirtió que esta infraestructura terrorista se vincula directamente con el cártel de los soles y con redes de narcotráfico entre la frontera Colombia y Venezuela, generando lo que describió como un corredor de riesgo que amenaza a toda la región. Billingsley mencionó a Colombia como un punto sensible en esa operación, señalando que la presencia de estas estructuras podría facilitar el lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas, además de presentar un riesgo para la seguridad de la región. El líder chavista Nicolás Maduro presentó una nueva función en la aplicación estatal Ven App, que permitirá a los ciudadanos reportar todo lo que vean y escuchen en sus comunidades. El sistema, inspirado en los comités de defensa de la Revolución de Cuba, busca crear una red de vigilancia permanente que involucra a militares, milicias y comunas en todo el país. El sistema del VENAP, el 1×10, el VENAP debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de inmediato, junto a las unidades comunales de milicia y las bases populares de defensa integral. El Sistema Defensivo Territorial Nacional debe proceder a crear una aplicación en el sistema VENAP para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad. Aunque el gobierno la promociona como una herramienta para fortalecer la defensa integral de la nación, organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos advierten que VENAP podría convertirse en un instrumento de control social y persecución política, profundizando el clima de vigilancia y miedo en Venezuela. Durante una intervención televisada, solicitó la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia comunales y las bases populares de defensa integral.
Originalmente diseñada en 2022 para recibir denuncias sobre servicios públicos, BENAP ha sido ya señalada por Amnistía Internacional como instrumento de vigilancia y persecución a manifestantes. La nueva función fue anunciada en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, que ha desplegado buques en el Caribe ante acusaciones de narcotráfico en aguas venezolanas. Analistas advierten que este paso marca un reforzamiento del control interno del régimen chavista sobre la población. Se trata de convertir al ciudadano en vigilante, señala un experto en derechos digitales. Algunos ven la medida como una versión venezolana del sistema de delación de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. Y no decimos por decir lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. El líder chavista Nicolás Maduro sorprendió al declarar que Colombia y Venezuela son una sola patria, en medio de crecientes tensiones entre Bogotá y Estados Unidos por el TLC y posibles aranceles, reforzando su respaldo al presidente colombiano Gustavo Petro. Maduro resalta que la unión con Colombia es profunda y concreta, incluso involucrando a sectores militares de ambos países. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses. Y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Según Maduro, cualquier acción contra un país afecta automáticamente al otro. Un mensaje interpretado como un respaldo político directo a Petro frente a tensiones con Estados Unidos. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro responsabilizó directamente a Donald Trump de la crisis en Venezuela y aseguró que el ejército de Colombia no participará en ninguna invasión. Petro recordó que durante el primer mandato de Trump estuvo cerca de estallar un conflicto entre ambos países. Declaraciones que buscan marcar distancia frente a presiones de Estados Unidos. Al respecto, los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana le pidieron al presidente Gustavo Petro aclarar su relación con el jefe del cártel de los Soles, Nicolás Maduro. Las declaraciones generaron alarma y críticas, quienes advierten que podría consolidar una alianza estratégica entre ambos gobiernos, mientras opositores colombianos cuestionan la independencia del país frente a la influencia venezolana y la comunidad internacional observa de cerca la hermandad declarada por Maduro. Esta entrevista que tú acabas de pasar, donde está hablando Petro, indica claramente que ese señor tiene, y lo voy a decir con toda responsabilidad, es mi opinión personal, ese señor es un desequilibrado mental. Miles, por no decir millones, de colombianos que viven en Estados Unidos o que trabajan de alguna manera con importaciones, con comercio, con exportaciones en Norteamérica, se van a ver afectados porque nosotros ya sabemos que Donald Trump no es un hombre de medias tintas. Él toma las medidas. Y tengo entendido que en las últimas horas realmente se está pensando hasta cortar relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Así que la situación es muy complicada. Pero yo estoy convencido que este señor está mal de la cabeza. Él no le interesa nada sino defender a su amiguito Nicolás Maduro. Un poco revela lo que él ha sido toda la vida. Un hombre ligado a sectores muy oscuros de la política colombiana. Realmente, tengo muchos alumnos en Colombia que me dicen que se están arrepintiendo mucho de haber votado por este señor en la elección. ¿Y consideras que respecto a las últimas declaraciones que está dando Gustavo Petro, la posición que viene manifestando, ¿no?, el enfrentamiento evidente también con el gobierno de Donald Trump, Nicolás Maduro es el que le estaría dando las órdenes, el que estaría dirigiendo además cómo se vienen registrando este tipo de comportamientos en Colombia por parte del mandatario? Sin duda. Además, en las últimas horas se ha sabido que se ha creado un grupo de los
falsos opositores venezolanos que se han reunido bajo la protección del Reino de Qatar y que quieren quitar a María Corina del centro de las negociaciones. Quieren inventar un liderazgo que ellos llaman liberal para que María Corina no sea la portavoz de lo que ha sido en las últimas semanas. Eso no les va a dar resultado. Estoy convencido de que la mayoría de los venezolanos, a pesar que no se pueden expresar libremente, apoyan el liderazgo de María Corina. Saben que Nicolás Maduro y su socio en Colombia son usurpadores de un poder, de una elección que se perdió el 28 de julio del año pasado, que por lo tanto no hay vuelta atrás. El camino de la libertad de Venezuela está más cerca que nunca. Andrés Fernando Tufiño, sobreviviente del ataque de Estados Unidos a una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe, fue liberado por la Fiscalía de Ecuador. Las autoridades confirmaron que no existen pruebas de delitos cometidos en el país, por lo que no podía ser detenido. Tufiño llegó el sábado al territorio ecuatoriano y recibió atención médica antes de quedar en libertad. El ataque, parte de una campaña estadounidense contra el narcotráfico, dejó 2 muertos y fue la primera vez que un tripulante sobrevivió. Desde Washington, las autoridades sostienen que la embarcación estaba vinculada a redes criminales, aunque aún no se han presentado pruebas claras. Al respecto, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa reafirmó la colaboración de su país con Estados Unidos en la lucha regional contra drogas y minería ilegal. Mientras tanto, el otro sobreviviente, el colombiano Jason Obando Pérez, sigue hospitalizado en estado crítico y será procesado conforme a la ley de Colombia, según confirmó el presidente Gustavo Petro. El incidente vuelve a encender el debate sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y los riesgos de la acción directa contra el narcotráfico, dejando en evidencia la delgada línea entre acción militar y consecuencias legales para los sobrevivientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá enviar soldados a Portland. Con 2 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal del Noveno Circuito falló el lunes a favor del Departamento de Justicia y suspendió una orden de otra corte que impedía el despliegue de soldados en esa ciudad de Oregón. En septiembre, Trump ordenó el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional a Portland para enfrentar protestas contra sus políticas antiinmigratorias. El mandatario republicano justificó su decisión de militarizar esa ciudad por el alto índice de criminalidad. Las autoridades de ese estado consideran innecesario el refuerzo, dado que las protestas, en su mayoría, no han sobrepasado la capacidad de las fuerzas del orden locales. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado una campaña de deportaciones ejecutada sobre todo en estados y ciudades demócratas como Chicago, Los Ángeles y Portland. La jueza Susan Graber, voto discordante del Tribunal de Apelaciones, considera que el fallo de la Corte erosiona principios constitucionales fundamentales de reunirse y de objetar las políticas y acciones del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó a Australia que le suministrará submarinos nucleares, reafirmando el acuerdo AUKUS. Esta alianza militar firmada en 2021 entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos busca contrarrestar el creciente poderío militar de China y puede costar a Canberra hasta $235 mil millones en los próximos 30 años. De hecho, tenemos muchos submarinos, tenemos los mejores submarinos del mundo en cualquier parte del mundo y estamos fabricando algunos más que están actualmente en construcción y ahora estamos comenzando, lo tenemos todo listo con Anthony. Los buques de propulsión nuclear están en el centro de la estrategia de Australia para mejorar sus capacidades de ataque de largo alcance en el Pacífico. Washington dijo a principios de este año que estaba revisando el acuerdo por al menos 3 submarinos nucleares de ataque clase Virginia, firmado bajo el anterior presidente Joe Biden, pero Trump prometió que Australia los obtendría. Los líderes que se reunieron para fortalecer la cooperación bilateral contra lo que consideran una China con más influencia en la región, también firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, vitales para la fabricación de componentes tecnológicos.
El acuerdo conduciría a proyectos de $8.500 millones en Australia. El acuerdo de hoy sobre minerales críticos y tierras raras es simplemente llevarlo al siguiente nivel, aprovechando esas oportunidades que tenemos delante para llevar nuestra relación al siguiente nivel. Australia posee litio, cobalto y manganeso, así como otros metales raros que son indispensables en tecnología, desde semiconductores hasta la industria de defensa, autos eléctricos o turbinas eólicas. El presidente de Colombia se reunió el lunes con el máximo representante diplomático de Estados Unidos en ese país. Según Bogotá, el encuentro entre Gustavo Petro y John McNamara tuvo como objetivo trabajar para subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales. La Cancillería colombiana indicó que durante la reunión en la que estuvo presente el embajador de Bogotá en Washington, los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas. Estos países tradicionalmente aliados viven horas de tensión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el domingo a Petro líder del narcotráfico y anunció el fin del apoyo económico a Colombia por la alta producción de drogas. Petro, un fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en el Caribe, había responsabilizado el sábado a Washington por el asesinato de un pescador y denunció que las fuerzas estadounidenses violaron la soberanía de aguas nacionales. Trump sostuvo que Colombia debía cerrar los narcocultivos de inmediato, pues si no lo hace, Estados Unidos se los cerrará y no lo hará de buena forma. Esas declaraciones fueron tomadas por el gobierno colombiano como una amenaza de invasión. El primer izquierdista en el poder de Colombia respondió llamando a Trump grosero e ignorante y llamó a consultas a su embajador en Washington. Jefes de misiones diplomáticas. Obras de demolición en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la construcción de un enorme salón de baile que costará $250 millones y que será financiado con fondos de donantes privados. Una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este para dar paso a la ampliación más grande a la mansión presidencial en más de un siglo. El ala este de la Casa Blanca es donde tradicionalmente las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El mandatario trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión. El nuevo salón de baile tendrá 8.300 metros cuadrados y capacidad para 1.000 personas. Trump argumenta que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa. La semana pasada, el presidente celebró una ostentosa cena en la Casa Blanca para donantes del nuevo salón. Entre los invitados había representantes de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google y Microsoft, entre otras, todas con grandes contratos o negocios con el gobierno. Esta hace parte de una remodelación mucho más amplia de la Casa Blanca desde que Trump regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la oficina oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas. El mandatario también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el arco de Trump, después de que AFP revelara por primera vez la propuesta. Desde Israel, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que no habrá tropas de Estados Unidos sobre el terreno en Gaza y que su país se limitará a facilitar coordinación entre Israel y las naciones del Golfo, Turquía e Indonesia. Vance subrayó que Washington seguirá siendo el principal mediador en busca de una paz duradera en Medio Oriente. Creo que es importante que los estadounidenses sepan un par de cosas. Número uno, no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza. El presidente de los Estados Unidos lo ha dejado muy claro. Todos nuestros líderes militares lo han dejado muy claro. Lo que podemos hacer es proporcionar una coordinación útil. ¿Cómo se consigue que los estados árabes del Golfo, más Israel, más los turcos, más los indonesios, cómo se consigue que todos ellos trabajen juntos de una manera realmente que produzca una paz duradera? Los únicos mediadores reales son los Estados Unidos de América, y ese es el papel que vamos a desempeñar. Además, J.D. Vance aseguró que se siente muy optimista sobre el fin de la ofensiva bélica en Gaza, pero reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer y que va a llevar muchísimo tiempo.
No voy a darte un porcentaje, pero mira, lo que hemos visto la semana pasada me hace ser muy optimista en cuanto a que el alto al fuego se mantendrá. Y si conseguimos pasar de donde estábamos hace una semana a una paz duradera a largo plazo entre Israel y Gaza, habrá altibajos. Habrá momentos en los que parezca que las cosas no van especialmente bien, pero teniendo eso en cuenta y dada la historia del conflicto, creo que todo el mundo debería estar orgulloso de dónde nos encontramos hoy. Va a requerir un esfuerzo constante. Durante su visita, Vance recorrió un centro clave de cooperación civil y militar y se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Destacó que aunque el alto al fuego sigue siendo frágil, los progresos son reales y relevantes. Sin embargo, los reportes desde Gaza indican que la violencia no ha cesado. Al menos 97 palestinos han muerto y más de 230 resultaron heridos en presuntas violaciones del acuerdo de la tregua. Representantes de Estados Unidos se reunieron este martes en Tel Aviv con varios exrehenes liberados de Gaza, tras la reciente tregua entre Israel y Hamas. El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, participaron en este encuentro organizado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Durante la reunión, los exsecuestrados agradecieron el apoyo diplomático que facilitó su liberación y pidieron mantener los esfuerzos para repatriar a quienes aún siguen en poder de Hamas. En total, participaron 9 exrehenes. Todos destacaron la urgencia de recuperar los cuerpos de 15 personas fallecidas que siguen en Gaza. Aunque 20 rehenes vivos fueron entregados recientemente, aún queda pendiente la devolución de los restos mortales de 28 víctimas. Según las autoridades, no todos estaban en manos del grupo islamista cuando se pactó el alto el fuego. En paralelo, medios israelíes divulgaron testimonios sobre las condiciones del cautiverio. Entre ellos, el relato de la madre del Kana Bonot, quien denunció torturas y secuelas psicológicas severas tras su liberación. La Audiencia Nacional de España aprobó y ejecutó la extradición a Estados Unidos del exdirectivo de la ONU, Vitaly Vangelboim, acusado de desviar $60 millones durante su gestión en la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, una agencia con presencia en más de 80 países. Según la justicia española, Vangelboim deberá responder ante una corte de Nueva York por soborno, fraude electrónico y blanqueo de capitales, cargos que se desprenden de una presunta red de corrupción montada junto a un empresario británico, a quien habría otorgado contratos y préstamos a cambio de millonarias comisiones. Los fondos desviados estaban destinados a proyectos de infraestructura en México, Ghana, India, Kenia y el Caribe. El exfuncionario negó las acusaciones alegando persecución política y afirmando que la denuncia buscaba impedir la publicación de un libro que estaba escribiendo sobre las acciones de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán. También aseguró gozar de inmunidad diplomática, argumento que fue rechazado por el Tribunal Español. Los jueces determinaron que no existen pruebas de motivaciones políticas en el caso, ni base legal para mantener su inmunidad, y que Estados Unidos tiene competencia por los movimientos financieros realizados en su territorio. La ONU, por su parte, ya había suspendido a Vangelboim y colaboró con las investigaciones. Nicolas Sarkozy se convirtió el martes en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El expresidente conservador que gobernó el país entre 2007 y 2012 llegó en la mañana a la cárcel parisina de Santé para cumplir una pena de 5 años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre. En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muammar Gaddafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder. Sarkozy escribió en la red social X que esta mañana encierran a un inocente, denunciando un escándalo judicial y un viacrucis. Su condena estuvo acompañada de polémica, porque el exmandatario cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar el resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.
Sus abogados ya anunciaron que solicitaron su libertad condicional, como la legislación permite para los presos que ya tienen 70 años desde que pisan la cárcel. Esta no es la primera condena contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a comienzos de año. Suma otras 2 por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas. Sanae Takaichi es la nueva primera ministra de Japón. La dirigente conservadora se convirtió el martes en la primera mujer en gobernar el país asiático, tras forjar un acuerdo de coalición de última hora. Takaichi, admiradora de la británica Margaret Thatcher, ganó inesperadamente la mayoría en la primera vuelta de las votaciones para suceder a Shigeru Ishiba. Como mujer, tengo muchas expectativas puestas en la primera mujer primera ministra. Espero de verdad que implemente políticas que tengan en cuenta a las mujeres y que mejore, aunque sea un poco, esta sociedad en la que las mujeres a menudo se han sentido incómodas o han tenido dificultades para vivir. En mi caso no creo que vaya a cambiar mucho, da igual quién sea el primer ministro, las cosas no cambian realmente. El hecho de que una mujer sea primera ministra no significa que la situación de las mujeres vaya a mejorar de repente, o que la sociedad se vaya a centrar de inmediato en las mujeres. Takaichi, quinta persona en liderar el país asiático en igual número de años, fue designada el 4 de octubre como líder del Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida durante décadas, pero que se ha vuelto cada vez más impopular. Poco después perdió a su socio de coalición, el partido minoritario Komeito, que discrepa con sus posturas conservadoras y un escándalo de financiamiento del PLD. Eso obligó a la dirigente a formar una alianza con el Partido Innovación de Japón, firmado el lunes. Takaichi, ex baterista de heavy metal, se comprometió a fortalecer la economía y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras. La política asume un gobierno de minoría con una agenda llena, incluida una visita del presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana a Tokio. El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el lunes que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno del izquierdista Evo Morales. Lo hizo durante su primera conferencia de prensa tras su triunfo el domingo. En campaña hacíamos la pregunta abierta a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas reunidas si retomábamos las relaciones con los Estados Unidos, y la votación siempre fue positiva. Entonces, no pierda cuidado que esa relación se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad. Paz, economista de 58 años, ganó el balotaje presidencial con 54,5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial, y asumirá el gobierno el 8 de noviembre. Desde la campaña electoral prometió que reinsertará al país en el ámbito internacional. Bolivia hoy tiene como principales aliados a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia. En 2008, Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, con la acusación de que apoyaba una conspiración de derecha para escindir Bolivia. También sacó a las agencias estadounidense antidrogas DEA y de cooperación internacional USAID. Washington negó los cargos y echó de manera recíproca al embajador boliviano. Desde entonces no hubo enlaces diplomáticos entre Bolivia y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, comentó el domingo que después de 2 décadas de una mala administración, la elección de Paz representa una oportunidad de transformación para ambas naciones. Paz, que ganó la elección con el Partido Demócrata Cristiano, espera que la comunidad internacional lo ayude a devolver la gasolina y el diésel a las estaciones de servicio bolivianas, frente a las cuales se forman enormes colas de vehículos. La falta de dólares y carburantes disparó una inflación en Bolivia que en septiembre superó el 23% interanual. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía que durará por lo menos hasta 2027. Yo creo que en los primeros 30 días ya debe frenar de cierta forma la crisis económica. Y en los primeros 90 días tiene que deshacerse de todo el residuo masista que ha quedado ahí, ¿no? Porque esa gente no sirve. Todos ellos, junto a sus líderes, nos han llevado a este desastre durante estos 20 años. Y hay que reciclar y reconstruir el país. Paz iniciará su gobierno presionado por dar soluciones a las urgencias de la población boliviana.
revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento. La justicia de Colombia revocó el martes una condena contra el expresidente Álvaro Uribe, que estaba acusado de sobornar testigos. El líder de la derecha colombiana de 73 años se había convertido en agosto en el primer expresidente del país condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal en una decisión de primera instancia que su defensa apeló. Uribe pasó solo una veintena de días en prisión domiciliaria, ya que un tribunal ordenó su liberación mientras se resolvía su apelación. Según el fallo de primera instancia, Uribe presionó a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable de masacres, desapariciones y otras atrocidades en medio del conflicto armado. Ahora el tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe y dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales, al tiempo que argumentó fallas en la metodología de la jueza que decidió en primera instancia. Las joyas robadas del Museo del Louvre el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares. La cifra fue brindada el martes por la fiscal de París, Laure Becot, que calificó la suma de extremadamente espectacular, pero que no es en absoluto comparable a los daños históricos que generó el robo. La fiscal precisó que los ladrones no ganarán esa suma si tienen la pésima idea de fundir esas joyas y confió en que no las destruyan. Becot confirmó que se identificaron a 4 personas que participaron del robo. Añadió que los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas con el que ejecutaron el robo a través de un pseudo alquiler para una supuesta mudanza. Un centenar de investigadores han sido movilizados para encontrar a los responsables del robo, que sacudió el domingo la capital francesa. El miércoles está prevista una audiencia en la Comisión de Asuntos Culturales del Senado de la presidenta directora del Louvre, en la que deberá responder a la cascada de interrogantes que generó el robo sobre la seguridad de las obras del museo.